Buenas noches. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias al libro de Hechos? Volvemos otra vez a este gran discurso del libro de Hechos que fue pronunciado por el primer mártir cristiano, Esteban. Ese es su nombre. En ese momento se encuentra en un juicio, si lo recuerdan, así está siendo juzgado por el tribunal allí de Jerusalén, conocido como el Sanedrín. Esteban está en juicio porque simplemente es cristiano, porque es un predicador y está predicando acerca de su fe, de la fe cristiana. Además es un trabajador activo en la iglesia, es uno de los nuevos diáconos que ha sido nombrado. Sin embargo, no es el primer cristiano que ha sido arrestado. Ya Pedro y Juan habían sido arrestados en el pasado, inclusive todos los apóstoles habían sido arrestados por la misma razón. Entonces, estas personas están en problemas simplemente por ser cristianos, porque dicen que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y que Él ha venido al mundo para redimirlos del pecado. Y dicen ellos mismos que no hay salvación en otra persona, sino en Él. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres por el cual puedan ser salvos. Dicen que Él murió, dicen los apóstoles, que Él murió en la cruz, cargando los pecados de su pueblo y que esta es la única vía de salvación. Afirman los apóstoles que Él resucitó entre los muertos, están en realidad predicando a Jesús y la resurrección. Dicen que esta resurrección es una resurrección física, literal, en el cuerpo. Y esa es la prueba final del hecho de que Él era el Hijo de Dios. E incluso, porque nadie más lo había hecho, pero incluso Él conquistó la muerte y la tumba, y ese era el mensaje de estas personas, que Él es el Señor de todo, que volverá inclusive a traer un juicio final y va a determinar el destino eterno de todos los hombres y mujeres. Ahora entonces lo que está sucediendo acá es que Esteban ha sido arrestado y está en problemas por eso. Y los judíos piensan que todo eso que está diciendo Esteban y todo lo que hacían los apóstoles es pura blasfemia. Ahora el sumo sacerdote entonces en este momento se aproxima a él, dirigiéndose a él le dice, ¿es esto cierto? Esa es la pregunta. Entonces Esteban comienza a dar su respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Bueno, les voy a recordar rápidamente, ya lo hemos mirado en el pasado, pero él lo que hace es llevarlos a través de la historia, de la propia historia de los judíos. Ellos son muy orgullosos, estos judíos de esta historia, pero él los lleva a través de ella para mostrarles que estas personas nunca habían entendido. Porque cuando estaban rechazando al Señor Jesucristo y su evangelio, lo que estaban haciendo es lo que sus padres hicieron en el pasado siglos antes. Entonces lo que hace Esteban es que expone y lo hace recapitulando la historia, comenzando con Abraham, lo analiza, luego toma el caso de José, lo analiza otra vez y luego toma el caso de este Moisés. Este es el que le ocupa en este momento más interés y de hecho es el que lo tenemos más largo allí en las escrituras en ese momento. Y hemos pasado hablando de él por más tiempo, por supuesto, porque ocupa más espacio allí. Y esto es lo que dice llegando al final de este discurso de Moisés. Ya estamos llegando al final de sus palabras. Pero dice algo en el versículo 39 y 40. Dice, y esos son los versículos donde nos vamos a enfocar mejor en el 37 y 38. El 39 lo vamos a decir más adelante. Pero este 37 y 38 dice, noten el versículo 37 del capítulo 7. Hechos 7, versículo 37. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantaré un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Y ahí es donde nos vamos a quedar. Y quiere por favor inclinar su rostro y oramos pidiéndole al Señor que nos guíe. Gracias Padre, gracias Señor por tu palabra y hoy nuestro ruego, Señor, nuestro clamor es que tú nos hables por medio de ella, que tú transformes
nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestras intenciones, nuestras voluntades para poder, Señor, ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo y que estas palabras hagan precisamente esa labor en nuestros seres. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Esto que acabo de leer es un tema muy importante, porque aquí lo que está haciendo Esteban es destacar quién es Moisés. Noten, él dice varias cosas, particularmente en estos textos dice dos cosas sobre él. Y la primera es que él dice que él es el gran profeta. Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Es un profeta. Es un profeta, el mismo Moisés es un profeta. Él dice que va a levantar un profeta como yo, es decir, que él es profeta y además él lo que hacía era profetizar. Él profetizó acerca de la venida del Hijo de Dios y de esto ya hablamos. Y además, segundo de todo esto que está diciendo estos textos es que él recibió unas palabras de vida. Él fue el que recibió las palabras de vida para poder transmitirlas a vosotros, es lo que dice el texto. ¿Y qué es esto de palabras de vida? Bueno, son las palabras que Dios le dio a los hijos de Israel y ellos se metieron en problemas constantemente porque negaban escuchar las palabras de Dios. La historia completa de los hijos de Israel es que cuando escuchaban esta palabra todo iba bien con ellos y cuando las cosas iban mal era porque no estaban escuchando las palabras de vida. Y ese es el punto que está haciendo en este momento Esteban. Ellos, al rechazar a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, lo que están haciendo es rechazando la palabra de Dios. Y esto es lo más terrible que la gente puede hacer. Y eso es lo que Él quiere que entiendan. Y es por eso mismo, queridos amigos, que yo estoy tratando de hacerles comprender exactamente lo mismo a ustedes hoy. Lo más importante que cualquiera puede hacer en este mundo es escuchar la palabra de Dios. ¿Saben por qué los hombres y las mujeres no son cristianos? ¿Por qué la gran mayoría de la gente hoy en nuestro país no es cristiana? Esa es la gran pregunta. ¿O saben por qué el mundo está como está en este día? ¿Por qué el mundo se encuentra en problemas? Aquí está todo lo que necesitamos en estas palabras. Tenemos la respuesta completa acá. Sin embargo, el mundo sigue en problemas. ¿Por qué? Porque no escuchan esta palabra. La rechaza, la vota como si la votara, la despidiera, tal como los miembros del Sanedrín están haciendo acá. Los hombres y mujeres siguen haciendo exactamente lo mismo en la actualidad de lo que hicieron estos hombres en el Sanedrín. ¿Y por qué hacen esto? Y esa es una pregunta muy importante. Y lo que estoy sugiriendo es esto, que se equivocaron desde el principio. Se equivocaron de su enfoque hacia ella, hacia la palabra. Y ese es el primer gran error. Es un error cardinal, un error que los hace culpables siempre, porque ellos no están tomando estas palabras como lo que son. Son una sola, no se dan cuenta de la unicidad. Esa es la palabra que quería utilizar. ¿Qué significa unicidad? Es una palabra que muestra que esto es único. No hay ninguna cosa al lado de la palabra de Dios como lo que tenemos acá. No hay nada parecido a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque son las palabras de Dios. El propio Dios ha hablado ahí. Y esto es totalmente diferente a cualquier otra cosa. No es filosofía, no es humanidad, no es nada parecido a alguien tratando de entender la verdad o conocer la verdad. Es Dios revelado aquí. Aquí vemos la revelación de Dios, la verdad de Dios. Y ese es el punto que está haciendo Esteban en este momento. Este Moisés, de quien estoy hablando, dice, es quien recibe esta palabra viva para dárselas a ustedes. Moisés no subió al monte para hacer un tipo de terapia o de investigación o de huir. Estaba aburrido aquí en este lado y se fue al monte a dejar de hacer lo que estaba haciendo. No, él no se fue allí a concentrarse en sus pensamientos o a resolver los problemas de la vida o llegar
algunas ideas y escribirlas y luego bajar con ellas, nada de eso. Simplemente lo que hizo Moisés fue extender sus manos. Extiende sus manos y las recibe. Y lo primero que tenemos que entender es eso, que en este libro tenemos un mensaje totalmente único. Es la revelación de Dios. Y esto es lo que tenemos acá enfrente de nosotros, es Dios enseñándonos, contándonos cosas vitales que son esenciales para nuestra salvación y para nuestro bienestar. Y saben, ellos a veces no querían recibirla. Jeremías dice que no quería ni siquiera hablar de ella, el gran profeta Jeremías, porque Jeremías sabía y nos cuenta que cada vez que hablaba se volvía una persona muy impopular. Cada vez que hablaba la palabra de Dios, nadie lo quería a recibir. Le maltrataban y él decía, nunca más voy a hablar de nuevo. Pero la palabra de Dios en Jeremías era como un fuego ardiendo en sus huesos y tenía que hablarla. Dios le hablaba y él debía hablar. Y lo seguía haciendo, a pesar de las situaciones en las que se vería involucrado por hablar la palabra de Dios. La autoridad divina venía sobre él, por así decirlo, y él hablaba. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces? Pues debemos recibirla, porque es la palabra de Dios. El secreto de Moisés es que él recibió la palabra viva. Y usted y yo todos debemos recibir esta palabra viva. Esta palabra de Dios, esta revelación de Dios la debemos recibir. Mis queridos amigos, no estoy aquí para dar mi propia opinión. No estoy aquí para dar mis propios pensamientos. Y me parece lo mejor, porque mis pensamientos ninguno los seguiría. Pero la idea es que estoy aquí para hablar de la palabra de Dios y esa es la que hay que seguir, eso sí. No estoy acá para dar mis propias reflexiones ni mi punto de vista. Dios nunca permita que eso sea. Solamente estoy aquí para decirles simplemente qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para decirle a usted qué debe hacer o qué no debe hacer? ¿O quién soy yo para decirle a un gobernante qué debe hacer o qué no debe hacer? No tengo ni el conocimiento de lo que hace el gobierno acá, ni tengo ninguna habilidad para decirle a alguno de ustedes cómo debe llevar su vida. Solo soy un vehículo que Dios utiliza y lo único que tengo es la palabra de Dios. No tengo nada más, tengo la palabra del Dios vivo aquí enfrente mío. Tenemos la revelación, esta palabra de Dios solamente. Y simplemente sostengo ante ustedes que esta es la palabra de Dios y recomiendo y les insto a que se sometan a ella y que crean en ella. Pero ahora surge la gran pregunta, una pregunta. ¿Por qué es que el mundo no cree acerca de esto? Pues estoy respondiendo esa pregunta y es lo que voy a tratar de hacer. Estoy tratando de hacer lo que Esteban está haciendo con los miembros del Sanedrín. ¿Y cuál es ese problema de ellos? Lo primero es que la gente no se da cuenta de que todo lo que tenemos acá enfrente es una cuestión de revelación. Dios nos la ha entregado. Pero además de eso hay otras cosas que no comprenden y en la que quiero enfocarme esta noche y es que esta palabra es una palabra viva. ¿Pero qué significa viva? ¿Qué significa esto? Se refiere a la palabra de Dios, que es una palabra de Dios, es viva. El Dios viviente es el único verdadero y es viviente. Y dice que esta palabra es una palabra viva. Y para entenderlo mejor, quiero que vengan conmigo a Hebreos. Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Algunos de ustedes probablemente tienen hasta memorizado este versículo. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva. 4, 12. ¿Yo qué dije? 12. Estamos bien. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, pues penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podemos decir, es el mejor comentario
de todos los comentaristas acerca de lo que significa esa palabra viva. ¿Qué comentario? De la palabra viva. Pero también lo dice Pedro. Pedro también lo dice en 1 de Pedro 1:22, dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, noten lo que dice ahí, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba, cese la flor. Mas la palabra de Dios o la palabra del Señor permanece para siempre. Así es, esa es la palabra de Dios. ¿Qué es este libro? Es Dios hablando. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de la ley, aquí la tenemos. Es la palabra que encontramos dicha por los profetas del Antiguo Testamento. Es la palabra del Señor Jesucristo. Es la palabra de los apóstoles. Es la palabra de los mártires, de los grandes reformadores. Gracias a Dios por ellos que tomaron esta palabra y la pronunciaron, la proclamaron. Es la palabra, inclusive, que estoy hablando hoy como un predicador aquí en este lugar. La misma palabra, porque es la palabra del Dios viviente. Y es lo que estamos en este momento considerando. Entonces, miremos qué es lo que esto significa. ¿Por qué debería escuchar eso? Dice de pronto alguien y voy a responderle. Permítanle darle algunas características generales de esta palabra. Características, es viva, dice ahí. ¿Qué quiere decir esto de que es viva? ¿Por qué habla de la palabra viva? ¿Por qué el autor el apóstol, porque yo pienso que es uno de los apóstoles, pero por qué el autor de la epístola a los hebreos dice que la palabra de Dios es viva? Y es que esta palabra está impregnada de vida. ¿Qué significa? Lo que realmente está diciendo, primero, es que es diferente a todo lo demás, diferente a cualquier filosofía. Las filosofías no están vivas. ¿Y por qué no? Porque las filosofías dependen del hombre, dependen de sus habilidades, de su fuerza, de sus cualidades, de sus poderes y no tienen nada en sí mismas. El hombre tiene que producir la filosofía. Tenemos que pensarla, tenemos que escribirla, tenemos que publicarla si alguien la está haciendo. Todo es la actividad del hombre. Pero ven, esta palabra es totalmente diferente. Esta palabra es una palabra viva. Esta palabra tiene vida en sí mismo. Y eso es lo que hace que esta palabra sea tan diferente a cualquier otra palabra. Esta es una palabra que viene a nosotros y nos habla y nos despierta y nos agita. Y esas son las características de esta palabra y todo se resume en la palabra viva. Qué contraste tan maravilloso tenemos acá con las palabras de los hombres. ¿No sienten ustedes cuando escuchan y cuando leen las palabras de hombres que ya están muertas? Parecen morir mientras salen de los labios de los hombres. No tienen poder en ellas, no tienen vigor, no vienen a nosotros, por así decirlo. Nosotros hacemos un esfuerzo por producirlas y ese es el primer gran contraste. Pero quiero continuar y enfatizar esto. Y es que esta palabra no solamente está viva, sino es una palabra que continúa estando viva. Y eso está implícito allí en la palabra viva. No solo tiene viva y está viva, tiene vida y está viva, sino que siempre está viva. Por eso es que es una palabra diferente. Ustedes han escuchado probablemente las lenguas muertas, ¿verdad? ¿Alguna de ellas viene a su mente? Latín, de pronto. El ugarítico también es otra de esas lenguas. Ya no hay nadie que hable eso, solamente en los seminarios para poder saber qué es lo que decían esas personas. Eso es una lengua muerta. Partes de ellas son muy antiguas, algunas de ellas. Pero tenemos ahora una palabra que no está muerta, que es las Escrituras. Es una palabra que nunca se vuelve anticuada a pesar de que es vieja. Y la podemos contrastar un poco con la filosofía. Tomen a las grandes enseñanzas de los filósofos de Grecia que florecieron antes ni siquiera de que nuestro Señor viniera a este mundo. Tomen sus enseñanzas, tomen sus filosofías. Y saben,
ahora son cosa del pasado. Están muertas, son filosofías antiguas. Solo les interesa a los estudiantes de filosofía y a algunos que quieren hacernos pensar que todavía son relevantes hoy. Pero yo tengo una serie de libros en la casa de filosofía, la historia de la filosofía, y arranca desde los primeros filósofos hasta los últimos días, digámoslo así. No son todos porque no tengo los últimos libros, pero va evolucionando el pensamiento. Ya todo lo que pensaban estos están basados en los anteriores, es decir, que la filosofía va cambiando, es dinámica, no es lo mismo todo el tiempo. Todos estos nuevos están o usando lo que tenían los anteriores o simplemente rechazando lo que los otros filósofos pensaban. Es decir, que sus ideas, las ideas del gran Platón, Aristóteles, que quieren hacernos ver que todavía son relevantes, están muertas, son palabras antiguas. Pero la Biblia es diferente, es un libro, a pesar de ser un libro muy antiguo, de los más antiguos del mundo, hoy está tan viva esta noche como siempre ha estado. Y esto es algo asombroso. Siempre es contemporánea, nunca toca darle un contexto, ya está hablando, nos está mostrando todo, siempre está actualizada, incluso es viva frente a los problemas que encontramos hoy, todos los problemas. No solamente está viva, sino que está actualizada y es contemporánea, y es la única palabra que es verdaderamente contemporánea y actual. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, déjeme mostrárselo. ¿Qué es el mundo? Piensen en eso. ¿De dónde viene el mundo? ¿De dónde vino el mundo? ¿De dónde se creó el universo? ¿De dónde salió? ¿O qué es el hombre? Piensen, ¿han pensado en eso? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo se dio la creación? ¿Qué es todo lo que vemos? Cada persona, de una u otra forma, va a tener que enfrentarse a esa pregunta. Algunos no la quieren ni ver, pero tenemos que enfrentarnos. Y si vamos a la ciencia, ¿puede la ciencia resolver esas preguntas? ¿Puede lograr unanimidad, como lo tenemos aquí en las Escrituras? ¿Puede lograr unanimidad entre los científicos? Para empezar, ni siquiera ellos están de acuerdo. Ellos solamente tienen teorías. Y sus teorías, sus mismas teorías se contradicen o las van cambiando a través del tiempo, porque no saben. Si usted escucha la opinión científica moderna, ¿qué va a escuchar? ¿Qué dicen ellos acerca del cosmos? Bueno, dicen que hay un Big Bang. Eso es lo que dicen muchos. Y no quiero perder tiempo en eso. Pero recuerden esto, es verdad lo que ellos están diciendo. Muchos científicos, después de hacer un análisis, ellos mismos, después de hacer un análisis, después de pensar, después ellos mismos de pasar tiempo pensando, llegan a la conclusión de que debe haber una mente detrás del universo. Y la mente es de un aritmético, de un matemático, de un diseñador. Y yo diría que es la mente inclusive de un artista. ¿Han visto los pájaros? Uy, es increíble. Es increíble ver esos pájaros, la cantidad de colores. Es un artista. O los insectos. Nosotros fuimos una vez al Amazonas a ver los insectos. No fuimos a ver los insectos, nos ofrecieron ir a ver los insectos. Usted quiere ir a ver los insectos de noche. Pero va uno a ver esos insectos, le pone la linterna. Qué cosa tan impresionante. Es impresionante. Es como uno de los más grandes artistas que ha existido sobre la tierra para hacer eso. Estuvimos en una boda en Barranquilla y vimos unos árboles que nunca en la vida había visto. Unos árboles preciosos en la calle, grandísimos, una cosa que ningún artista no los puede ni pintar, yo creo. No hay otra explicación que el Dios de este universo lo creó todo. Él es el que creó todo. En el principio Dios creó. Así es. Y este libro nos dice mucho acerca de él. Y creo que encontrarán, a medida que pasan los años, que todas esas teorías de los filósofos que son tan populares en cualquier momento, igual van a pasar a ser perdidas o olvidadas inclusive. Y aún tendrán todos, inclusive con las filosofías modernas, que volver a tener una relación acerca de cómo es que se dio este comienzo.
Pero abordemos una cuestión práctica más urgente para nosotros. ¿Por qué el mundo está como está? Esa es la segunda gran pregunta contemporánea. Cualquiera que sea el origen, ¿por qué es que el mundo está como está? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la confusión? ¿Por qué infelicidad? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué el problema moral? ¿Por qué todo esto que estamos viviendo? Aquí está la pregunta urgente. ¿Por qué hay delincuencia juvenil? ¿Por qué drogas? ¿Por qué se dopan? ¿Por qué todo lo que leemos, en donde sea que usted lee las noticias o sabe acerca de ellas? Pero la gran pregunta que hay que hacer es esta: ¿por qué? ¿Cuál es la causa de ello? Y aquí estoy para sugerirles que la única respuesta moderna y actualizada es la respuesta que nos dan las Escrituras. Y no está en ningún otro lugar. En el Antiguo Testamento, parte de la ley y los profetas dice: no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Eso es todo. No importa cuán rico sea, dice la Biblia, no importa cuán sofisticado, no importa cuán altamente desarrollado, intelectual, político o en cualquier otro aspecto. Si es un impío, si está en una relación incorrecta con Dios, no tiene paz. Ahí tienen la explicación. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. El camino del transgresor es duro. Desobedecer la ley de Dios dada por Moisés, los 10 mandamientos, solamente le va a llevar a pagar por ello y sufrirá por ello. No importa quién sea, ya sea un individuo, ya sea una nación o ya sea todo el mundo. Aquí está la respuesta, la única respuesta. Este mensaje es tan contemporáneo hoy como siempre lo ha sido. Y es el único mensaje que ofrece esperanza o camino de salvación a las personas. No necesito perder tiempo en otras cosas, ¿no es así? Se ha puesto a pensar, han dado los políticos respuesta a la maldad. Han dado los filósofos respuesta, alguna respuesta. O algunos de sus sabios han dado respuesta. No la tienen. Están completamente en bancarrota y aquí está la única respuesta. Están haciendo la cosa más sabia que de toda la gente puede hacer en este país esta noche. Es ir a las Escrituras y tratar de entender qué es lo que ellas dicen. Están escuchando hoy la palabra del Dios viviente. Esta palabra que está viva, que habla de la situación contemporánea, que habla del hombre moderno, de la manera en que nadie más ni nada más puede hacer. Es lo que encontramos acá. Y podemos ir más allá y decir que siempre estará viva. Es un evangelio grandioso. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Tiene vida en ella. Tiene la vida de Dios en ella y es eterna y nunca terminará, nunca se volverá obsoleta, nunca fallará. No. Nada más promete eso. Ninguna otra cosa puede prometer eso. De ninguna otra cosa. No puede decir eso de ningún hombre ni siquiera. Las palabras de los hombres mueren. Esto porque dependen del hombre. Como digo, hay palabras que nos hablan cuando somos niños, las ridiculizamos cuando nos volvemos adolescentes, no nos dicen nada cuando llegamos a la mediana edad, son inútiles cuando somos viejos y estamos muriendo, y todas esas palabras dependen de diversos factores. Algunas palabras nos hablan cuando estoy bien o cuando estoy saludable, cuando me estoy pasándola bien. Otras nos hablan cuando estoy enfermo. Algunas nos hablan cuando todo va bien conmigo y luego no me hablan cuando las cosas salen mal o se ponen en mi contra. Solo hay una palabra que siempre habla, cualquiera que sea su estado, cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea sus circunstancias, y es la palabra de Dios, ninguna otra. Esta palabra que sigue hablando es una palabra viviente, tiene el poder de Dios, tiene la vida de Dios, por así decirlo, en ella. Y esa es la primera cosa que obtenemos de esta palabra viviente. Pero veamos la segunda que es también introducida ahí. Es una palabra que produce efectos. Esto es porque la palabra de Dios está viva, pues por supuesto tiene poder en ella y la Biblia siempre enfatiza esto. Esto es lo que dice la misma palabra. Él habló y fue hecho. Esto es lo que dice Jeremías 23, 29.
¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Hay una palabra con poder en ella. Es como un fuego. Aquí, esta es la palabra. Como un martillo que puede romper rocas. Yo les digo, ninguna palabra de hombre puede hacer eso. Esta palabra sí lo puede hacer. O tomen, por ejemplo, Salmo 46:6. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. Su voz, su palabra. Y cuando él la pronuncia, cuando él habla, la tierra se derrite ante él. ¿Qué palabra? Esa es la razón, digo, por la cual debería escuchar esta palabra. Observen que tiene un poder de manera general. Ya lo hizo, ya hablé de ello acerca de la creación. Así es como todo ha llegado a existir por medio de la palabra. En el principio Dios creó. ¿Y cómo creó? Dios dijo, es la manera. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese es el poder de la palabra de Dios. Él habló y fue hecho. Él ordena y surge. ¿Se dan cuenta de que ese es el tipo de palabra que tienen estas escrituras? La palabra que tengo el privilegio de exponer ante ustedes en este momento. Esto no es de hombre. El hombre no puede hablar así. El hombre no puede hacer las cosas que están descritas acá, pero Dios sí. Es la palabra que ha producido el cosmos entero, y no solamente lo ha producido, sino que lo sostiene. Es la palabra de su poder. ¿Y sabían esto? Que es el mismo poder que tiene para castigar al mundo. ¿Qué ocurrió en el diluvio? Es un castigo. Dios habló de nuevo, Dios ordenó y dijo que los cielos se abrieran y descendió lluvia. Su palabra tiene el poder de Dios. Y es la misma cosa en relación con la entrega de la ley. Esteban está hablando aquí sobre Moisés en el monte, que ha recibido los oráculos, las palabras del Dios vivo, y recuerda la descripción que nos da el capítulo 19 del libro de Éxodo. Dios habló la ley. Y mientras lo hacía, ¿qué sucedió? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿No? La montaña tembló. El humo apareció y una densa oscuridad. El poder de Dios hablando en la palabra mientras daba la ley. Hasta las montañas tiemblan. Y ya lo hemos escuchado. Había un hombre llamado Abraham, que había vivido toda su vida en Ur de los Caldeos. Estaba haciendo allá todo lo que sus antepasados hacían en ese momento. Y Dios de repente se le aparece y le dice, sal, vete de tu tierra. ¿Y qué hace el hombre? Salió. La palabra igual vino a José. La palabra vino a Moisés en la zarza hablando en la llama de fuego. Y Moisés sintió el poder de la orden y tuvo que actuar. Esa es la característica de esta palabra en todos los lugares. Es una palabra que habilita inclusive a los hombres a hacer cosas. Aquí están los hijos de Israel, liderados por Moisés, pero no tienen agua. ¿Recuerdan? ¿Y qué sucede? Dios ordena a Moisés que ordene a la roca que haga brotar agua, y Moisés habla y sale el agua. Esa es la palabra de Dios. Es una palabra poderosa, la palabra que permitió a Elías hacer milagros similares, que puede tomar a un hombre débil, completamente débil, y llenarlo de tal manera que su palabra se convierte en órdenes para las personas. Que puede tomarlo de un hombre común y corriente y hacer que las personas crean la palabra de Dios. Eso es impresionante. Si realmente quiere ver todo eso, debe venir y mirar al mismo Señor Jesucristo, como lo encuentra en los 4 evangelios. Yo le pregunto, ¿lo ha escuchado? Se han unido a la multitud, ha estado entre ellos y lo ha escuchado. Escuchen lo que decían después de que él hablaba. Esto es lo que dicen: este hombre habla con autoridad, no como los escribas, hablando de Jesús. Jamás hombre alguno habló como este hombre. ¿Y qué es eso? Bien, ellos decían que esta palabra viene con poder. ¿Lo han sentido? ¿Lo han notado? ¿Han notado la diferencia entre la manera de hablar y su palabra y la de todos los maestros que vinieron antes de él? No hay nada de duda. En esta palabra no hay sugerencias. No, solo él habla y ya ese hablar tiene autoridad.
o han notado los milagros. Él realiza milagros simplemente hablando. Un día estaba muy cansado cruzando el mar, se duerme porque está cansado, se levanta una gran tormenta. ¿Recuerdan? Los pobres apóstoles están muy preocupados, desesperados, las olas están golpeando, el viento aúlla, temen que se van a ahogar en cualquier momento, lo despiertan y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Puede ordenar al viento y el viento se calma. O puede ordenar al cojo que camine. Puede ordenar a un hombre cuyo brazo estaba seco, colgado ahí, inerte. Pero recuerden, el ejemplo más impactante e ilustrativo de todos tiene que ver con un hombre que se llamaba Lázaro. Murió. Nuestro Señor finalmente, después de que le avisaron, llega allí. Lázaro ya se encuentra en la tumba 4 días. Ya huele, ya el cuerpo está completamente en descomposición. Y las 2 hermanas están allí llorando, sollozando, con el corazón roto. Pero él va y dice, y gritó con fuerte voz, dice Juan 11:43. Gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Lázaro salió. Esto es lo que consideramos juntos. Los hombres no pueden hacer nada como esto. Esta es la palabra que estamos considerando. Pero no está limitada simplemente a nuestro Señor. Se le dio poderes inclusive a Pedro y a Juan. En Hechos 3, subiendo al templo una tarde, a la hora de la oración, enfrentándose a un hombre cojo que los miró, un hombre cojo de nacimiento, esperando que les diera algo. Allí estaba pidiendo limosna en la puerta del templo de la Hermosa. Nadie podía hacer nada por él. Pedro y Juan fijan sus ojos sobre él y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo hizo este hombre de inmediato. Y ese es el registro que tenemos en este gran libro. Esteban está en juicio, los otros están en juicio por estos mismos milagros, pero obsérvenlo también en la predicación. Miren las palabras de estos hombres. Miren a un hombre como Pedro, un pescador, un hombre sin entrenamiento, sin educación, un hombre ignorante, pero se pone de pie el día de Pentecostés en Jerusalén y expone las Escrituras como nadie. Yo creo que el hombre era analfabeta también. Yo no sé si él en esa época escribían. Tenemos cartas de él que escriben, pero eso estaba destinado a los doctores. Este hombre se levanta y expone las Escrituras. Ustedes pueden leerlo por ustedes mismos en el 2º capítulo del libro de Hechos en los Apóstoles. Y pueden decir: ¿qué hay aquí? ¿Hay algo notable? Bien, esto es lo que podemos decir. Pedro había estado predicando por un tiempo y estos hombres comienzan a decir: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos compungidos de corazón, ¿qué es esto? Y este es el poder de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice lo mismo sobre él mismo. Él dice en Corintios: cuando fui a vosotros, hermanos, 1 Corintios, capítulo 2, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí está la palabra que puede voltear al mundo, al revés, ponerlo patas arriba. Ha cambiado inclusive todo el curso de la historia. No pueden entender, nadie puede entender la historia si quitan la palabra de Dios. Pero para mí, para llegar al asunto más vital y urgente para nosotros, es ver el poder de esta palabra cuando trata con nosotros desde el punto de vista de la salvación. ¿Qué nos dice acerca de ella? Bueno, escuchen esto otra vez. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Permítame resumirlo así.
Esta es una palabra que convence, es una palabra profunda, es una palabra penetrante. Y las palabras de los hombres superficiales, ¿no? ¿Qué superficiales son? Las palabras de los políticos, de los filósofos, de los psicólogos. Ellos dirían, vamos a hacer un análisis profundo, pero ¿qué profundo es un análisis de esos? Cuando lo pone al lado de lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Es como un juego, simplemente. No, aquí tenemos una palabra que realmente puede convencer, que puede penetrar. Espada, dice ahí, espada de 2 filos, no meramente un filo, 2 filos. Corta 2 veces, corta por un lado y corta entrando y corta saliendo inclusive. Corta lo más profundo, es muy cortante. Es una palabra que significa que es incisiva, penetrante. Tiene la cualidad de llegar hasta la parte más interna de la persona. Deja al descubierto todas las pasiones, todas las ligerezas, todas las pretensiones, todas las excusas. Es más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y eso es imposible dividirlo. Las coyunturas y los tuétanos. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo se puede dividir las coyunturas de los tuétanos? Eso es imposible, ni siquiera el más experto. Aquí no tenemos hoy médicos, sí tenemos, ¿no? Por ahí. Un médico, en algo estaba por allá, está. Saque un bisturí y trate de hacerlo a ver si es capaz. Y lo único que hace es dañarlo todo. Pero la palabra de Dios entra hasta allá y eso es lo que hace. Puede dividir todo. No hay nada más que pueda hacerlo. Aquí hay una palabra que trata con cada parte, analiza, disecta, abre el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. No hay nada más en que esta palabra, o no hay nada más que nos conozca tanto como la palabra. Además es discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y qué significa eso? Pues eso de discernir o discernidora tiene que ver con la cualidad que tiene de juicio, una cualidad discernidora. Como un juez, como un tribunal, ¿qué es lo que hace? Que analiza la evidencia. Un abogado, ¿qué es lo que hace? Nos dice ciertas cosas, pero el juez es el que está sentado en el tribunal. Él tamiza y él puede discriminar y analizar lo que cada una de las partes está diciendo. Coloca la proporción relativa y debida a cada declaración que se ha hecho. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Es como un juez. No necesitamos solamente los abogados. Él es el que escoge. Y eso es lo que hace la palabra. Nuestros corazones, nuestras reflexiones, nuestras imaginaciones, nuestras ideas, nuestras concepciones, todo está a la luz de la palabra de Dios. Y lo hace a profundidad. Luego, para resumirlo, Hebreos 4:13 lo pone así. Y no hay otra cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y qué significa todo eso? Pues lo que significa es esto. Aquí está la única palabra en este mundo, en esta noche, que expone el problema de la raza humana. La única, nada más. Todas las otras cosas no la conocen. Algunas dicen que nos falta conocimiento, un poco de conocimiento o un poco de educación. Debemos ser más educados, nos falta cultura. Otros dicen que lo que realmente necesitamos es más dinero, mejores condiciones, mejores casas para vivir, mejores vías. Necesitamos es un metro, que es lo que estamos haciendo. El metro es el tema de ahora. Mejor comida, debemos alimentarnos mejor. Todos tienen pequeñas soluciones, pero no hay ninguna de ellas que realmente enfoque el problema real y esencial del mundo y de la raza en este momento. Y aquí está la única respuesta, y es que esta palabra revela lo que el hombre es, que es un desobediente a Dios. El hombre que no escucha la palabra viva, el hombre se rebela y se levanta contra Dios, pero aquí está la única palabra que nos dice toda la verdad acerca del hombre y no hay ninguna otra. Sus políticos nunca le dicen la verdad sobre quiénes son ustedes mismos. ¿Qué quieren los políticos? Ellos nunca van a hacerlo. Ellos lo único que quieren es sus votos para poder que ustedes paguen impuestos a ellos. Eso es lo único que quieren. Estamos
En este momento, en algunos estamos discutiendo o hablando hace un momento de Trump y de Harris, de Kamala. ¿Y qué quieren ellos? Ellos quieren los votos, porque quieren los impuestos de las personas que van a pagar para ellos poder hacer con ellos lo que quieran hacer. Los filósofos nunca nos dicen la verdad sobre nosotros mismos. Quieren que creamos que no hay tal cosa como el pecado, inclusive. No hay tal cosa como el mal. Que estas son, en realidad, cualidades negativas, ausencia de cualidades. Pero eso no es verdad. Pero acá hay una palabra que nos dice que nosotros somos completamente incapaces, que tenemos que nacer de nuevo para poder componernos. No se puede ir mejorando de a poquitos. Tiene que ser hecho de nuevo, tiene que nacer de nuevo. Realmente necesita un nuevo corazón y un nuevo espíritu dentro de usted. La única que realmente le presenta eso y llega a fondo de su situación es la palabra de Dios. Y aquí está. Su discriminación es una cualidad que es penetrante. Expuestos estamos a la palabra de Dios y cuando vemos qué es lo que la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos podridos. Aquí hay una palabra que expone todos sus intentos, expone su hipocresía, expone todos los intentos de racionalizar, todos los intentos de pretensión, todos los intentos de apariencia. ¿Sabe por qué los fariseos la odiaban tanto? ¿Saben por qué eran tan maliciosos contra los apóstoles o contra el Señor Jesucristo? Nuestro Señor particularmente al principio nunca atacó a los fariseos, nunca los criticó, pero estaban tan amargados. ¿Y por qué estaban en su contra? ¿Y por qué lo rechazaban? Y solo hay una respuesta, porque Él a través de la palabra estaba exponiendo su hipocresía. ¿Se dan cuenta de ello mientras Él hablaba? Y Él hablaba sobre las profundidades de la verdad de las Escrituras. Y ellos eran muy maestros, se creían los mejores, que podían entender y esconder la verdad y manipularla. Decían que mientras no cometa adulterio, no eran culpables, aunque lo cometieran en sus corazones. Y lo que hace la palabra de Dios es que expone el corazón, expone los pensamientos, expone todos esos malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Y no es lo que entra al hombre lo que contamina, es lo que sale del hombre. Sus corazones son negros, dijo él. Esa es la causa del problema y por eso lo odiaban. Y odiaban ser vistos de la misma manera que un publicano o un pecador y no lo aceptaban. Pero él expone su hipocresía, expone su pretensión. Mis queridos amigos, esta es una palabra que nos enfrenta a uno de los destinos que tenemos, o el único destino que tenemos adelante. Aquí está esta palabra que nos confronta con una elección que hay que tomar. Y Moisés hizo esto, ¿verdad? Él recibió esta palabra. Viva en el monte y predicó al pueblo. ¿Y recuerdan cómo los dejó al final? Sabe que se va, llama al pueblo y esto es lo que dice en Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien y la muerte y el mal. Esto es lo que hace esta palabra. Es la única palabra que puede hacer eso. Es lo único que le puede enfrentar. O se escoge a Dios o se escoge al hombre. O es el bien o es el mal. O es la muerte y la vida. O la muerte o la vida. O es el cielo o el infierno. O es este camino o está aquel camino. O está su casa sobre la roca o está su casa sobre la arena. Solo hay dos caminos. El camino estrecho o el camino ancho. Y aquí, si notan, se encuentra cara a cara con cuestiones fundamentales y el destino de la vida. Y solo está aquí. Y por eso es que Esteban suplica al Sanedrín que escuche. Amigos míos, igual es usted, igual soy yo. La vida eterna depende de la reacción que tengamos a esta palabra. Esta es la única palabra que puede darle salvación. Y no me avergüenzo, como dice Pablo. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es que poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y aquí está el gran mensaje. Esta es la única palabra en este mundo, esta noche, que puede hablarle cuando sabe que está perdido, cuando sabe que está condenado, cuando sabe que es un fracaso, cuando sabe que el pecado lo abate,
cuando tiene miedo de la muerte, cuando tiene miedo del juicio, cuando tiene miedo de la eternidad. Aquí está la única palabra que puede darle consuelo, paz y esperanza. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje y es un mensaje de perdón. Un día Jesús dijo: hijo, tus pecados son perdonados. Te son perdonados. O a la mujer sorprendida en adulterio, ¿recuerdan? ¿Dónde están tus acusadores? Vete y no peques más. La palabra tiene autoridad que nos asegura el perdón. Los hombres y las mujeres clamaron a Pedro el día de Pentecostés: hermanos, ¿qué haremos? Y Pablo les dijo: arrepentidos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiráis el don del Espíritu Santo. Ahí está la respuesta. Y luego nos dice que puede darnos una nueva vida, que puede darnos un nuevo nacimiento. Él habla y, escuchando su voz, nueva vida a los muertos que la reciben. Él puede vivificar a los muertos, puede traer a la existencia algo que no estaba ahí. Puede darle una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo todo. Le llenará de su poder y estará con usted y le guiará durante todo su viaje hasta que llegue a la seguridad a la gloria. ¿Ha nacido de nuevo? Le pregunto. Si ha nacido de nuevo, no es de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es una palabra que le permite vivir confiadamente, saber que va a llegar al trono de la gracia, que puede ir allí para obtener misericordia y hallar la gracia en el tiempo oportuno, que le prepara para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para aquellos que creen en el Evangelio. Pero si no lo cree, será juzgado el día del juicio, porque esta palabra también habla de eso. La misma palabra lo juzgará en el último día. Ya lo he dicho, ya lo he predicado, ya se ha ofrecido. Y la pregunta que les hago a ustedes, como a aquellos que están escuchando: ¿lo ha escuchado? ¿Ha oído esta palabra viva? ¿Sabe que sus pecados son perdonados? ¿Siente que hay una nueva vida en usted? ¿Es consciente de que se ha convertido en un hijo de Dios y que ha comenzado a mirar hacia adelante, hacia la eternidad? Queridos amigos, esta es una palabra viva, porque es la palabra que Dios nos habló, el Dios viviente. Dios permita que nadie de los que estamos acá, nadie de los que ha escuchado, salga o empiece a hacer sus actividades sin haber escuchado esta palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra en realidad hace una obra que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, ni siquiera entender, pero tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es cortante, es una palabra que nos muestra nuestra condición, y también es una palabra que nos muestra el camino a salvación. Y hoy, Señor, queremos agradecerte, glorificar tu nombre por ello, darte toda la honra, todo el honor, todo lo que nuestro ser puede dar hacia ti, porque sabemos que solamente tenemos un momento para agradecerte, Señor. Solamente tenemos ese deseo, Señor, de ser agradecidos, de reconocer esa salvación tan grande. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te pedimos hoy que no solamente nos ayudes a entenderlo, sino que lo hagamos como algo serio, que podamos tomar esa palabra y en realidad ir a ella constantemente para todas las ocasiones de nuestra vida, que podamos buscar en ella lo que en realidad queremos buscar, la verdad acerca del mundo, de Dios, y también la verdad acerca de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que siempre la tengamos en alto. En el nombre de Cristo es lo que te pedimos. Amén.